Muy buenas tardes, Monse. Primero de todo, agradeceros a ti, personalmente a Sayus, por la invitación que me habéis ofrecido para, digamos, pasar una tarde con vosotras. Bien, me habéis comentado de vuestro interés en que os explicara, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace la enfermera en un servicio de alergia? ¿Cuál es su cometido? ¿Por qué es tan importante nuestro trabajo? Bien, pues nosotros como enfermeras tenemos toda una amplia, digamos, posibilidades dentro de los servicios de alergia y con esta presentación que os voy a enseñar, que os voy a mostrar, me gustaría, digamos, que os sirviera de acicate para que os acercaras todavía más al mundo de la alergia y que os interesarais más por este mundo tan apasionante. Aquellos que estamos dentro de ella, pues somos al final un poco frikis del mundo de la alergia. Me gustaría plantar un poco esa semilla en cada uno de vosotros. Bien, ¿por qué es importante nuestro trabajo? Bueno, pues esta es la hoja de ruta que yo voy a seguir durante toda mi exposición y comentaros que la prevalencia de las enfermedades alérgicas en el mundo se ha ido quintuplicando en las últimas décadas hasta convertirse en una de las patologías más frecuentes, digamos, dentro de las más frecuentes, de las 6 más frecuentes, ahí estamos, las patologías alérgicas. Del 20 al 25% de la población mundial sufre algún tipo de alergia. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima en casi 400 millones de personas que padecen rinitis alérgica. Alrededor del 10% de la población infantil y del 5% de la población adulta sufren de asma y sufren de asma alérgica. Y por todo ello se ha concedido el 8 de julio como el Día Mundial de Alergia para tomar conciencia y sensibilizar a todo el mundo de lo que supone esta patología a nivel de enfermedad. Bien, ¿qué es la patología alérgica? Bueno, pues es una respuesta anómala de nuestro sistema inmunitario identificando a una sustancia como nociva, como agresiva, algo que no lo es. Esa sustancia que consideramos agresiva la denominamos alérgeno y para que se produzca esta reacción alérgica, una máxima que se tiene que realizar es una exposición repetida. Es decir, cuando a nosotros un paciente nos dice, pues, ¿cómo es posible si yo he estado tomando siempre paracetamol o ibuprofeno y no me ha pasado nada? Pues justamente es por eso, porque la repetición a la exposición de ese alérgeno ha provocado esa reacción alérgica. Si no se produjera, no habría ningún problema de alergia. Bien, dentro de los tipos de reacción alérgica podemos diferenciar el tipo 1 y el tipo 4 como las más características. Dentro del mundo de la alergia hay 4 tipos, pero yo me voy a quedar con estos dos, tipo 1, tipo 4. El tipo 1 hace relación a lo que ya denominamos una reacción inmediata. Sucede a los 15-20 minutos tras la exposición al alérgeno y está mediada generalmente por la IgE. Suele ser más relacionado con patologías respiratorias, con síntomas respiratorios. Sin embargo, la del tipo 4 hace referencia a reacciones tardías que ocurren a las 24-48 horas después de la exposición al alérgeno. Este tipo de reacciones son mediadas por linfocitos T y generalmente lo que produce son síntomas cutáneos. Bien, hay que diferenciar y hay que diferenciar bien cuando hablamos de reacciones adversas con alimentos. Como os decía, la alergia tiene relación con el sistema inmunitario, es una reacción del sistema inmunitario. Si no hay esa reacción, si solamente puede haber una reacción adversa con alimentos, digamos, identificada a un sistema, no podemos decir que sea alergia, será intolerancia, será cualquier otro tipo de patología, pero no es alergia y tenemos que diferenciar esos dos temas. ¿Hay activación del sistema inmunitario? Pues entonces sí que podemos calificarlo como esa exposición, esa reacción adversa, es un problema de alergia. Si no lo hay, no lo es. Pertenecería a otra especialidad. Bueno, nuestra filosofía dentro de lo que son los servicios de alergia son las consultas de alta resolución. ¿Y a qué hago referencia? Bueno, pues que nuestro objetivo es realizar todas las pruebas posibles en una única visita. ¿Para qué? Pues para que los pacientes, para que aquellos pacientes que vienen a nuestra consulta vengan el menor tiempo posible, permanezcan el menor tiempo posible y vengan de manera innecesaria a la consulta.
lo cual lo que tratamos de buscar es un menor absentismo laboral, menor absentismo escolar y una mayor comodidad para el paciente. Dentro de lo que podríamos clarificar cómo es nuestro circuito asistencial. Bueno, pues el facultativo, el médico, lo que hace es la historia clínica, se la abre al paciente y con aquella historia que ha contado nos la pasa a nosotros como enfermería diseñando las pruebas diagnósticas que él considera que son relevantes. Nosotros como enfermeras realizamos esas pruebas diagnósticas que, por supuesto, las tenemos que hacer con rigor, con calidad. Retroalimentamos cualquier tipo de información que nos pueda suministrar el paciente y vuelve a la consulta de historia clínica. Es decir, es una retroalimentación permanente en el cual el trabajo conjunto entre facultativo y enfermería es fundamental. Ellos tienen que diagnosticar de una forma precisa y correcta y nosotros justamente tenemos que colaborar a que ese diagnóstico con nuestras técnicas, con nuestra educación, sea el más preciso posible. Bueno, por tanto, lo que vamos a diferenciar siempre en nuestra actuación es que vamos a identificar una serie de pruebas diagnósticas puras y duras y por otro lado una vertiente de educación terapéutica tan inherente, tan importante en lo que es nuestro trabajo del día a día como enfermeras. Es un apartado que no debemos de olvidar nunca. Muy bien ser precisos, muy bien entender lo que son las pruebas diagnósticas, interpretarlas y estar preparados en cualquier momento ante cualquier respuesta anómala, pero también tener en cuenta y no abandonar nunca lo que supone para nuestro campo de actuación la educación terapéutica, la educación para nuestros pacientes. Dentro de las técnicas diagnósticas, las más relevantes, pues podemos hablar de las pruebas cutáneas, lo que llamamos PRITEX, prick by prick, epicutáneas, intradermorreacción. Realizamos también pruebas de función respiratoria, como pueden ser espirometrías, test de broncodilatación, fracción de óxido nítrico oxalado, oscilometría, test de provocación, test de esfuerzo, test de provocaciones de tolerancias, cuando nosotros tenemos que probar un determinado alimento o medicamento para corroborar cuál es el agente etiológico de esa alergia. Y también no olvidar que nosotros como enfermeras también tenemos que administrar la inmunoterapia específica para alergia. Como veréis, tenemos un amplísimo campo de actuación en donde tratamos de dar una respuesta global al paciente con alergia. Las pruebas cutáneas, el PRITEX es, digamos, lo más característico. Cuando hablamos siempre de las pruebas de alergia, siempre se nos vienen a la cabeza, pues, los pinchacitos, las gotitas. Bueno, pues aquí os he reflejado cuál sería el procedimiento a la hora de realizar correctamente las pruebas cutáneas. En un primer momento, lo que sí que debe de venir el paciente preparado es que al menos 4 o 5 días antes, previos a la realización de esta prueba, debe de haber suspendido la toma de antihistamínicos. ¿Por qué? Pues porque ese antihistamínico que puede todavía estar en el organismo de nuestra paciente puede inhibir la respuesta alérgica y por tanto estas pruebas no ser concluyentes. Bien, en el siguiente paso lo que siempre vamos a poner es un control positivo, que es una gota de histamina de 10 miligramos mililitros, una concentración de 10 miligramos mililitro, y esperamos para que ese control positivo sea fiable, para darnos fiabilidad de las pruebas, aparezca una pápula superior a 6 milímetros. Nosotros, como en la prueba de tuberculina, vamos a medir siempre la pápula, no el eritema alrededor, sino únicamente la pápula, y consideraremos como una prueba positiva una pápula mayor de 3 milímetros. También colocaremos un control negativo. Este control negativo consiste en suero fisiológico al 0,9% y lo que nosotros esperamos ahí es una respuesta nula. Si apareciera una pápula, lo que significaría es que nuestro paciente al cual estamos haciendo estas pruebas cutáneas tiene una característica de su piel que se le denomina dermografismo positivo. Y esto no es otra cosa que la respuesta ante un estímulo mecánico, no alérgico. En este caso, digamos, dificultaría notablemente lo que sería la lectura de estas pruebas. Una vez colocado el control positivo, el control negativo, colocaríamos los siguientes extractos diseñados en este tipo a cada uno de los pacientes. Haríamos con una lanceta una rotura superficial de la dermis para poner en contacto este extracto, este alérgeno, con lo que son los capilares sanguíneos, que son los que realmente van a responder ante estas pruebas. Retiraríamos el material sobrante con un papel secante, esperaríamos 15 minutos y, como os digo, a los 15 minutos se le realizaría una lectura
que consideraríamos positiva si ese pápula que apareciera fuera superior a 3 milímetros. Una vez completado todo este circuito, debemos registrar los resultados en la historia clínica. Esto es lo que también tan frecuentemente nos estamos encontrando a nuestros pacientes y sobre todo a los más jóvenes, con lo cual tenemos que buscarnos muchas veces la forma adecuada para poder realizar unas pruebas cutáneas de calidad, porque no podremos poner una prueba en aquella piel que esté deteriorada, que tenga una cicatriz o en el que en este caso, en el de Samuel, que se haya tatuado su propio nombre. Y esto no lo estamos encontrando cada vez con mayor frecuencia. Así que no deja de ser un reto cuando vemos un brazo como el que os muestro. Las pruebas epicutáneas, si en el anterior lo que estábamos estudiando es una reacción rápida, una reacción entre los 15 o 20 minutos después de la exposición, con este tipo de pruebas lo que buscamos es una reacción tardía. Son unas placas, como veis en la foto de la izquierda, en donde aplicamos unas placas con cada uno de los alérgenos que vamos a probar, marcados de forma individual. Este tipo de reacciones se hace una lectura a las 48 horas y otra a las 96 ya en expositivo, como veis en la figura de la derecha. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos? Pues que el paciente debe de haber suspendido la toma de corticoides sistémicos, porque en este caso el corticoide va a ser el que va a inhibir esta posible respuesta a lo que estamos buscando y por tanto no será concluyente. No se debe de mojar la zona donde colocamos las pruebas, porque si no, las marcas que vayamos realizando se pueden borrar y por tanto perderemos esas referencias que nosotros necesitamos. No se realizan estas pruebas en época con mucho calor, en verano, porque durante esta etapa entre las 48 y 96 horas y la aplicación de la prueba, el paciente obviamente no se puede mojar la espalda y por tanto en época de calor donde se suda mucho, aumenta la sudoración, pues puede que estas placas se muevan, se despeguen y por tanto también nos confundan. Son cuidados que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de poder administrar, de poder realizar estas pruebas. En cuanto a las pruebas de función respiratoria, pues aquí os las enumero, ¿no? Nosotros realizamos, somos los encargados de realizar pues la lectura, la fracción de exhalado de óxido nítrico, el feno, en donde con este marcador lo que se busca es identificar de una manera correcta el fenotipo del paciente, una espirometría forzada en donde se mide el volumen y el flujo del volumen, la cantidad de aire que un paciente puede movilizar y el tiempo en que lo puede movilizar. El test de broncodilatación, en lo cual evaluamos la capacidad de reversibilidad que tiene el paciente, la capacidad de mejoría que tiene un paciente de su sistema respiratorio una vez administrado un beta-2 de acción corta, como puede ser el Ventolin, como puede ser la terbutalina. Una prueba de oscilometría de impulsos en la cual lo tratamos de identificar el nivel de la obstrucción, si esa obstrucción está situada a nivel proximal o a nivel distal. También hacemos pruebas de provocación bronquial y nasal en que tratamos de buscar el agente causal, cuál es el concreto de todo aquello que sospechamos, lo que produce realmente esta reacción respiratoria en el paciente. Y también pruebas de SPUT inducido, en el cual lo que buscamos es buscar la celularidad en el bronquio, ver cuál es la célula predominante que está fastidiando el bronquio y por tanto tratar de buscar justamente aquel tratamiento más preciso para que el paciente mejore. Todo esto lo hace la enfermería en nuestros servicios de alergia, muchas veces compartidas con los laboratorios de pruebas funcionales de neumología. En mi caso, yo tengo digamos, el lujo de poder realizar todas estas pruebas en el marco de nuestros servicios de alergia. Muchas de estas pruebas tienen que tener una preparación previa y somos la enfermería, somos las enfermeras las que tenemos que informar al paciente de con cuánto tiempo o de qué manera de preparación va a tener que tener nuestro paciente para que después poderle realizar la prueba de una manera correcta. Y deberemos de conseguir también lo que denominamos consentimiento informado. No viene a ser más que pedir la autorización por escrito al paciente para
que nos den su permiso para poder realizar estas pruebas, pero claro, previamente deberemos de explicarle los riesgos que conlleva, por qué se hace esta prueba, la alternativa que pueden tener esta prueba y los riesgos que suponen. Como cualquier otra prueba médica, ninguna está exenta de un riesgo cero, ninguna. El asma grave no controlada. El asma grave no controlada es una particularidad de los pacientes con asma, que representa el 5% de toda la población asmática, y sin embargo ese 5% de la población asmática consume hasta el 50% de los recursos, de todos los recursos que son destinados al asma. O sea, pensar la cantidad de gasto económico que representa este tipo de paciente. Bien, pues se ha visto, se ha demostrado que casi hasta el 80% de pacientes que tienen etiqueta de asma grave no controlada podrían salir de esa etiqueta a través de una buena educación terapéutica en el uso de sus dispositivos de inhalación, es decir, potenciando la adhesión a sus tratamientos, porque nadie al fin y al cabo después controla este tipo de terapia y es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos nosotros como profesionales y nuestros pacientes, que nadie les enseña cómo es el uso correcto de estos dispositivos de inhalación. Bueno, pues para dar una respuesta global y amplia a este tipo de pacientes de asma grave no controlada, se están creando equipos multidisciplinares en el que intervienen alergólogos, neumólogos, farmacia hospitalaria, otorrinos y también cada vez más presente enfermería. Aquí os muestro una foto de nuestro equipo, de nuestra consulta de asma grave, en el que intervenimos con voz, con voto y digamos, con cierto, ¿cómo decir? Somos referencia enfermería a la hora, digamos, de abordar al paciente con asma grave. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, el coste económico que supone. Y aquí os muestro la evolución de lo que supone la medicación biológica en asma grave. Es una medicación hoy por hoy muy cara, muy precisa, pero que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, se han ido incrementando cada vez mayores dianas terapéuticas en el cual tener, digamos, un mejor, digamos, calidad de vida, y en donde enfermería tiene que estar permanentemente actualizada sobre cuándo aparece, cómo aparece, posología, administración. mm, es decir, tenemos que estar permanentemente actualizados frente a cualquier tratamiento que aparezca a este tipo de pacientes. Bien, aquí también os comento, nuestra actividad como educadores, importantísimo esto que os marco en todo lo que es las guías clínicas de control de seguimiento de pacientes con asma, siempre va a aparecer como la educación, como un paso, como un pilar fundamental para tener el paciente controlado. Y disponemos también de herramientas para poder controlar a este paciente con asma grave, como puede ser el ACT, es un control de asma, un cuestionario para evaluar la calidad de vida, un cuestionario para comprobar la adhesión de los pacientes. Es decir, tenemos que también estar formados en cómo realizar, en cómo utilizar correctamente estas herramientas para que de esa manera abordar, tener un abordaje terapéutico cada vez mejor, más preciso a nuestros pacientes. Nuestros pacientes, ¿qué tienen que aprender? Pues a identificar los desencadenantes, saber qué o qué no les afecta. Tienen que saber correctamente cómo utilizar la terapia inhalada, sus dispositivos de inhalación y cómo administrarse. Hoy por hoy existe esa posibilidad de la autoadministración de medicación biológica en sus domicilios, con lo que consiguen mayor independencia, mayor seguridad y mejor calidad de vida. En cuanto a la inmunoterapia específica de alergia, lo que llamamos las vacunas de alergia, pues la OMS lo define como que el único tratamiento que puede alterar el curso natural de las enfermedades alérgicas y puede impedir el desarrollo de asma en pacientes con rinitis alérgica. Fijaros qué importante que puede ser captar, identificar correctamente a aquellos pacientes que pueden beneficiarse de este tipo de tratamientos y, por tanto, que no deriven una enfermedad respiratoria mucho más grave como puede ser el asma. Bien, hay diferentes vías de administración, una vía subcutánea, que es la clásica, la del pinchazo, pero también existen vías alternativas como puede ser la sublingual,
una novedosa que es la vía intradérmica y también la administración vía oral. Nosotros, las enfermeras, somos las responsables de administrar de forma correcta y de realizar el seguimiento correcto de nuestros pacientes a la hora de que mejoren con los tratamientos. Clásicamente, en la inmunoterapia se identifican dos fases, una fase de inicio en la que se administran dosis crecientes hasta llegar a la dosis terapéutica y una fase de mantenimiento que es alcanzada la dosis terapéutica y consiste en la repetición de esa dosis terapéutica a intervalos regulares. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta los posibles efectos adversos y educar a nuestros pacientes para que lo puedan reconocer. Tenemos que tener en cuenta los retrasos en las dosis, el que pueda haber una exacerbación de su patología y por tanto poder suspenderla, en la conservación de este tipo, digamos, de tratamiento y también tener en cuenta una evaluación previa a la administración de la vacuna porque este tipo de tratamientos debe de administrarse en aquellos momentos donde el paciente no tiene una infección respiratoria, no tiene un catarro, no tiene un gripe. Es decir, nuestra labor permanentemente de evaluación va a estar presente a la hora de administrar también este tratamiento. Y no solamente cuando hablamos de aeroalérgenos, sino también en aquellos pacientes que sufran una enfermedad profesional y que haya que vacunarles frente a himenópteros, avispas o bien abejas, porque sean apicultores o agentes forestales o bomberos forestales o veterinarios, porque los veterinarios pueden estar sensibilizados también a gato y a perro y deben de ser considerados como enfermedad profesional. En cuanto a la vacunación de himenópteros, de avispa, de abejas, es un procedimiento que es considerado como de alto riesgo y siempre se ha de realizar en su inicio y permanentemente después en ambiente hospitalario, en un hospital de día y en un ambiente, en su administración en un ambiente hospitalario. Bien, de la misma manera que se han creado unidades para asma grave, también se están creando unidades de inmunoterapia que tratan de dar una respuesta cada vez con mayor calidad y mayor rigor para que todos los profesionales sanitarios estemos adecuadamente formados para realizar ese tratamiento de una manera segura. Estas unidades se han clasificado en tres niveles: básicos o imprescindibles, avanzados y de excelencia. Todo esto que os acabo de comentar acerca de las técnicas las podéis encontrar, aquí tenéis un enlace aquí abajo en este documento que es de la Sociedad Española de Alergología, el documento RESCAL, en donde identifica todas las técnicas y los procedimientos, las necesidades en cada una de ellas. Podéis consultarlo en, como os digo, el enlace que os pongo abajo. Bueno, y otro punto para mí fundamental en cuanto a nuestra actividad en nuestros servicios de alergia, la educación terapéutica, la educación del paciente enfermo. ¿Y qué es lo que pretendemos? Pues ayudar al paciente y a sus próximos a comprender la enfermedad, el tratamiento y, al fin de todo, a mejorar su calidad de vida. Es decir, nuestros pacientes que son enfermos crónicos deben de saber, deben de aprender a identificar y gestionar cuáles son sus síntomas, cuál es el tratamiento que tienen que seguir, cuáles son las consecuencias biopsicosociales de no seguirlo, el absentismo laboral, el no poder ir a la escuela, el no poder ir al trabajo, las limitaciones que supone el desarrollo de la vida diaria y el cambio del estilo de vida que conlleva el tener una enfermedad crónica. En una palabra, lo que tratamos de hacer es empoderar, dar el poder al paciente para que sea él el gestor de su propia enfermedad y que pueda ser más independiente y más, digamos, su calidad de vida más, eh, más libre. En cuanto a a la naturaleza, ¿no? En cuanto a la educación terapéutica, la naturaleza crónica, como os decía, de la patología alérgica, el uso correcto de los terapias de inhalador, identificación de las medidas de evitación y os comentaba antes la posibilidad de autoadministración de determinada medicación, autoinyectores de adrenalina, autoadministración de inmunoterapia específica vía sublingual y también en medicación biológica subcutánea para asma grave o frente a enfermedades raras como puede ser angioedema hereditario en, digamos, en sus dos vías de administración, subcutánea e intravenosa. Como veis, el amplio
espectro que nosotros manejamos. No olvidar nunca la continuidad asistencial, la comunicación con la atención primaria del paciente. ¿Por qué? Porque nuestro paciente no deja de ser alérgico cuando sale de nuestras consultas del hospital, va a seguir siendo alérgico en su comunidad, en su ámbito. Por tanto, su enfermera de atención primaria debe también conocer en qué consisten los cuidados del paciente con alergia, paciente respiratorio, o si es alérgico a alimentos o a medicamentos, o cómo se debe de administrar la inmunoterapia, porque es atención primaria la que va a hacer la continuación del tratamiento, o cómo administrar determinada medicación. Es decir, que nosotros debemos de darle también comunicación, tenemos que estar presentes, comunicándonos, dando información a nuestras compañeras de primaria. ¿Y de qué manera? Pues de todas las herramientas que nos puedan dar. Nosotros en la actualidad se ha creado la e-consulta en la que nuestras compañeras de atención primaria pueden cursar una petición, de ayuda, por si de información acerca de una duda que pueda tener de su paciente. Y nosotros contestarle las 24 48 horas una vez iniciado este proceso de consulta. No olvidar, por último, nuestro rol investigador. Os he hablado de la educación, os he hablado de las técnicas, pero también somos gestoras y también somos investigadores. Y en nuestro ámbito podemos, aquí os muestro un pequeño abanico de posibilidades a la hora de investigar. No hay nada más, digamos, ilusionante de crear, digamos, un espectro de investigar qué es lo que pasa, crear una hipótesis, recopilar datos, ver si nuestra hipótesis es... bueno, yo os animo porque es todo un mundo en el que nosotros podemos investigar. Por tanto, a modo de conclusión, quiero olvidar esta imagen de los años 40, 50, 60, 70, 80, en la cual la enfermera únicamente pedía silencio en las salas de espera y únicamente éramos esta imagen tan negativa para convertirnos en acompañantes, en escuchas activas de nuestros pacientes. Olvidarnos de pedir silencio, aumentar la comunicación con nuestros pacientes y con todos nuestros compañeros. Eh, por mi lado he acabado. Espero no haber ido demasiado rápido y no dar demasiada información que al final aturulla mucho y haber, digamos, sembrado esa inquietud para que conozcáis más el mundo de la alergia y para que podáis estar más presentes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Valentín, muchísimas gracias por tu generosidad, por la claridad en la PPT, que a veces nos olvidamos de estas cosas y uno tiene que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Para presentárselo al otro y sobre todo por la claridad en la exposición y lo bien estructurada, ¿no? Yo te voy a hacer un par de preguntas. Te ruego que seas muy generoso conmigo, por favor, porque puede que diga algo que no sea oportuno y entonces te pido un poquito más de generosidad, ¿no? A mí dos cosas que me gustaría hablar contigo, ¿no? Una, el tema de la gestión de casos, yo entiendo que está a nivel nacional o me estás hablando concretamente del Hospital de la Paz. Bueno, ese es justamente un punto en el que estamos trabajando últimamente y dentro del comité de enfermería estamos tratando de dar una figura, crear esa especie de figura. Se ha hablado de muchas figuras, gestor de caso, lo que tú dices, la figura de la enfermera de prácticas avanzadas. ¿Sí? Bueno, hay determinadas comunidades autónomas que han desarrollado más esa figura de EPA. Cataluña creo que es una de las que más ha Sí. desarrollado, Andalucía también. En Madrid no se ha desarrollado en absoluto. No es una figura que no se ha desarrollado en absoluto. Sí se ha creado la enfermera gestora de casos, pero digamos esta práctica avanzada que nosotros creemos que una compañera, que una enfermera en los servicios de alergia podría desarrollar, todavía no está desarrollada, pero justamente estamos trabajando en algún tipo de certificación, en algún tipo de conjunto con organismos colegiales para darle ese marco de actuación, ese marco de competencias en el cual un enfermero en los servicios de alergia tiene que demostrar que está correctamente formado para pertenecer en ellos. Pero hoy por hoy, cada comunidad, como sabes, en la sanidad está transferida y cada comunidad autónoma desarrolla, y más el ámbito de la enfermería como le parece, ¿sabes? Así que yo creo Sí. que sí que es una senda que nosotros, como SEAI, como Comité de Enfermería de la SEAI, queremos desarrollar, estamos dando los primeros pasos para crear ese marco competencial de la enfermería en OE.
Bueno, yo aprovecho para hacer una pequeña cuña publicitaria y decirte que nosotros desde el Centro SAYU, todos los másteres que tenemos ya de enfermería son de práctica avanzada, con los Ujú. 3 pilares que lleva la práctica avanzada, ¿no? De liderazgo, de investigación y el propio del área. Y es verdad que queda mucho por hacer, ¿no? Eh, también es verdad que te estoy hablando como, no como usuaria, pero sí como persona cercana a algún usuario, y no es nada fácil, ¿eh? Yo he cogido las prescripciones, ¿no? Para primaria, estoy hablando en esta interrelación de especializada primaria, ¿no? Y oye, eso ha llevado lo suyo, que yo fuera capaz de entender lo que estabais diciendo que había que hacerle al paciente, ¿no? O sea que en ese sentido, pues me parece fundamental esa comunicación que tú decías con primaria. Ese acto de generosidad que te decía, te lo pido aquí. Eh, si es, si es una patología tan prevalente, ¿existe algún mecanismo de prevención y o detección precoz de la alergia? ¿Podría existir? ¿Podríamos hacer algo distinto? ¿Se Real- podría hacer algo distinto bueno, para aumentar estos índices o para que la calidad de vida fuera mejor, ¿no? Porque a veces los que somos profanos en este tema no sabemos si esto de los alérgicos, de ser alérgico es una moda y no, luego te das cuenta que no es una moda, que realmente es que las personas están pasando esos procesos de alergia, ¿no? Sí. ¿Tú crees que puede existir algún mecanismo? Mira, hoy por hoy ni siquiera sabemos por qué está aumentando tanto. Ni siquiera sabemos, hay muchísimas teorías, la hiperhigiene en el mundo occidental, la alimentación, factores genéticos, factores ambientales. Hay muchísimas teorías, pero realmente, ¿por qué ahora hay tantísima alergia? No se sabe. Estamos trabajando todavía en hipótesis. Te hablo de hipótesis. O sea que digamos, algo preventivo. Date cuenta que nosotros, la máxima que yo te explicaba antes, para que se desarrolle una patología adversa, o sea, una patología alérgica, primero tiene que haber una exposición previa, Mm, mm, ¿sabes? Sí, que se están buscando, digamos, a nivel, digamos, estructural, pues algún tipo, digamos, de marcador, de aquel fenotipo más preciso para poder identificar y aquel paciente identificar cuál es su fenotipo y adaptar esto lo que llamamos los tratamientos personalizados, lo que os hablaba antes de la medicación biológica subcutánea, identificar más precisamente cuáles son las características individuales de cada paciente y a este paciente le va a ir bien esta medicación, pero a este otro paciente que también es asma alérgico, por sus características, por su fenotipo, porque hay más predominio de células eosinófilas, pues le va a ir mucho mejor este otro tratamiento. Esa es la tendencia hoy por hoy, tratar de identificar de mejor manera la individualidad de cada paciente para poder aportar a él. A nivel preventivo, ya te digo que hoy por hoy, no lo sé, a lo mejor me confundo, pero hay, me voy a la máxima. Para que un paciente desarrolle una alergia tiene que estar expuesto a. mm. Sí, 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 sí. Y ¿Y bueno, y además, cuándo puede desarrollar? Hasta que el sistema inmunitario decide hasta aquí. Yo puedo haber estado comiendo fabada asturiana toda mi vida, hasta que un determinado momento ya no. esa era la segunda parte de mi pregunta, ¿no? Y luego, para los que son legos en el tema, a mí me gustaría que remarcaras o que recalcaras, cuando hablamos de vacunas, como tú bien has dicho hace un momento, estamos hablando de vacunas individualizadas. Eso es súper importante, ¿no? Para las personas. Eso es un avance de los últimos cuántos años, Valentín. Hombre, pues realmente yo creo que vacunas, te hablo de calidad, ¿vale? Te hablo de calidad porque la vacunación y en el mundo de la alergia siempre había muchísimos experimentos, pero realmente de calidad, yo creo en los últimos 20 años, 15 años, hemos experimentado de que realmente se están creando unos productos que van a dar una respuesta. Obviamente, también te digo, Monse, que lo mismo que te hablaba antes de la medicación personalizada, igual aquí, es decir, tenemos que buscar aquel paciente con un perfil que se vaya a beneficiar. Tenemos que saber que ese paciente se puede beneficiar, no es lo mismo que sea, digamos, que responda a alérgenos mayores o menores, que haya precisamente la proteína a la cual se vaya a exponer esté bien identificada o no. Si el paciente conseguimos crear ese perfil de seguridad y además ese perfil individual, va a funcionar. Y además va a funcionar muy bien. Y hay otro mensaje que te quiero comentar o que quería comentar, es decir, la vacuna de la alergia.
va a dar un resultado a medio o largo plazo. Es decir, que en un principio el paciente, lo que tenemos que remarcar es que su vacuna es un complemento a su tratamiento habitual. Después, si tiene que abandonar los antihistamínicos porque no lo necesita o los lo que sea, fenomenal. Pero es un tratamiento conjunto y el beneficio se va a alcanzar a medio, largo plazo. No va a ser inmediato, yo no te voy a poner una vacuna, inmediatamente tú vas a cesar en cuanto a tu sintomatología. Eso no existe. Es decir, perfilar bien el paciente, conocer mejor el paciente, catalogarlo mejor y ofrecer ese tratamiento a aquellos que sabemos que se van a beneficiar. La verdad es que sí, la verdad es que es un mundo totalmente apasionante para mí soy muy desconocido, ¿no? Y yo os felicito por ese trabajo que hacéis, que bueno, tú has hablado de empoderar al paciente, pero yo también creo que es un empoderamiento de la profesión muy, muy, muy importante, porque si te das cuenta, bueno, lo has dicho tú, ¿eh? No quiero que estemos aquí repitiendo lo mismo, pero es que desde el inicio, desde la captación, el inicio y todo lo demás, ¿no? Sobre todo es todo lo demás que viene después, ¿no? De que sale de esa consulta ya totalmente clasificado, por así decirlo, ¿no? Ujú. Así que mi más sincera enhorabuena por vuestro trabajo. No sé si María José Pla desea aportar algo más. ¿Tiene alguna pregunta para Valentín? Bueno, primero felicitarlo porque, bueno, es la persona idónea, ¿no? Para defender, sobre todo, ¿no? La EPA de enfermera de alergia. Y luego, pues que es verdad que la alergia tiene un algo que te engancha, porque no es solamente hacer técnicas, que hay que saber hacerlas, hay que saber interpretarlas, con lo cual es importante una buena formación, pero sobre todo no dejar de lado lo que es el tema de la educación al paciente, porque imaginaros luego también con todo el tema del COVID, ¿no? O sea, te vacunan, ¿me puedo poner una vacuna de alergia? Tengo estos síntomas, o sea, tenemos que estar siempre, ¿no? En continuo reciclaje para darle respuesta a nuestros pacientes. Y que con una simple llamada de teléfono, con un email que te manden, tú puedas responder, porque hoy en día parece mentira, ¿no? Que con las nuevas tecnologías haya que ir en presencia para algunas cosas, ¿no? Y a lo mejor pues un enfermero bien formado y con interés en la especialidad, ¿no? Pues te pueda solucionar sin necesidad de tener que pasar a lo mejor en ciertos casos pues las dosis de vacunas, se las puedo subir, las puedo bajar, con una urticaria crónica, si puedes subir o bajar el antihistamínico. Bueno, pues todo eso Son muchas cosas que necesitan son- mucho es una, conocimiento. es una especialidad pues muy bonita, yo creo, ¿no? Muy interesante. Y como dice Valentín, pues todavía con muchas incógnitas por descubrir, pero que, bueno, ahí está la ciencia, ¿no? Avanzando y los enfermeros, pues con ellos, que también creo que es importante avanzar. Bueno, pues ya para cerrar, yo creo que con esa representación como es el presidente Valentín López Carrasco se seguirá avanzando, estoy plenamente convencida y lo que podamos aportar desde el centro, pues estamos a vuestra disposición. No sé si quiere intervenir alguien o si directamente luego ya nos van mandando las dudas y os las hacemos llegar, ¿vale? Así que, Tony, ¿hay dudas en el chat? No No, no, parece. no hay. Vale, pues lo dicho, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Espero que tengáis una Navidad estupenda, que queráis mucho a las personas que os rodeen y que sigáis ahí al pie del cañón con todos estos temas tan interesantes, ¿sí?